Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a profanarse con sus abominables ídolos y con sus crímenes. Los libraré de los sitios donde pecaron, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, pastor único de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos alianza de paz, alianza eterna. Pactaré con ellos, lo estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Con ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá, los guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a sus rebaños. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden mi palabra, no comprende qué es lo que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos y sacerdotes habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. La alianza continua que el Señor hace con su pueblo, la alianza continua que el Señor hace
en la historia de salvación. La alianza continua que el Señor busca con cada uno de nosotros es para ese tiempo de esperanza que el profeta Ezequiel nos está hablando. Ese tiempo en el cual el pecado, las barbaridades, todo se acaba. ¿Por qué? Porque Él estará en medio de nosotros. Su templo estará en medio de nosotros. Su presencia estará en medio de nosotros. Reinará. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Mire, nos da semejante privilegio de decirle nuestro Dios, hasta el punto que podemos poseerlo como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos posee. Esa es la comunión. Esa es la esperanza que Dios da con el profeta Ezequiel. Por eso es que en el Evangelio encontramos cómo se preocupan por la cantidad de milagros que está haciendo. Ellos estaban hablando del milagro de Lázaro. Lázaro había revivido de la muerte, su carne ya tenía hasta el hedor de la podredumbre porque llevaba días dentro de la cueva y todos vieron el milagro de Lázaro y esto estaba haciendo que los corazones hasta más duros crean en él. Así que ellos tratan de deshacerse de él. Ellos tratan de utilizar todo aquello que en la primera lectura nos dice que se va a acabar. Toda esa búsqueda del poder egoísta del hombre, que siempre trata de imponerse, que siempre trata de decir se hace a mi manera, así como hoy estamos viviendo eso se hace a mi manera y que los grandes gobiernos están luchando porque cada cual quiere hacer la cosa a su manera. Eso ya sucedía en tiempos de Jesús y va a seguir sucediendo hasta que venga el reino de Dios donde nos dice todo eso se derrumba porque yo estaré en medio de ustedes. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ya no necesitaremos representantes humanos. Ya no necesitaremos alguien que quiera imponerse, dañar, maltratar o abusar de los demás por el poder que tiene, porque nadie tendrá más poder sino aquel que viene a ser parte de nosotros, aquel que nos hace pueblo de Dios, aquel que nos une a su amor. Y así como Jesús se aparta a Efraín y estaba y compartía con sus discípulos, así será nuestra experiencia de Dios diaria. Estaremos compartiendo el gozo eterno porque Dios estará en medio de nosotros. Ya no habrá estas competencias insanas de quién quiere dirigir y quién quiere gobernar. El único que gobernará es Cristo. Y el único que tiene que gobernar desde ahora nuestro corazón para que se transforme la sociedad es Cristo. El único que tiene que dirigir nuestras vidas es Cristo. El único que podemos poner nuestra mirada es Cristo. El único que gobierna es Cristo. Porque desde que ponemos nuestra mirada en los hombres, perdimos todo el sentido de nuestra fe. Amén.